Mucho gusto, mi nombre es Juan José Dillon, soy estudiante de octavo semestre de medicina y el día de hoy vamos a hablar acerca de la intubación rápida en pediatría. Esta intubación consta de una secuencia de 9 pasos para realizar la intubación. De estos son la preparación, la preoxigenación, la premedicación, la inducción y parálisis, protección de la vía aérea, posicionamiento correcto, colocación del tubo endotraqueal, la confirmación de la colocación del tubo y la gestión post-intubación o tratamiento post-intubación. Para realizar esto tenemos indicaciones y contraindicaciones. Entre las indicaciones podemos encontrar saturación menor a 90%, apnea, obstrucción de la vía aérea, ya sea por cuerpos extraños o una infección, Glasgow menor a 9 o menor a 8, quemaduras o traumatismos faciales o del cuello del paciente y la parada cardiorrespiratoria. Entre las contraindicaciones está el asma, tumores faríngeos, trauma craneoencefálico que tenga una valoración mayor a 8 en la escala de Glasgow e inflamación en la vía aérea, ya que esto podría generar laceraciones en la mucosa y complicar el estado. En el primer paso está la preparación. En la preparación de la secuencia de pasos de intubación rápida en pacientes pediátricos es tener listo el equipo necesario, el material, el seguimiento de mínimo disponible y los medicamentos para la premedicación, inducción y la relajación. Entre esos está el equipo de bioseguridad y las hojas de laringoscopio. Las hojas de laringoscopio se puede utilizar hojas reutilizables, hojas metálicas. Como podemos observar, dentro hay una recomendación dentro de las guías que dice que las hojas rectas o Miller se utilizan en pacientes recién nacidos y lactantes menores. Y las hojas curvas del laringoscopio o Macintosh pueden utilizarse en lactantes mayores y adolescentes. Estas también constan de diferentes tamaños, como podemos ver. En lactantes menores sería hasta un año. A partir de un año en adelante podríamos utilizar las hojas curvas, dependiendo de la comodidad. La preoxigenación y la premedicación. Estas, según guías de manejo de la vía aérea, se recomiendan que se den de manera simultánea. La preoxigenación es recomendable como el segundo paso del procedimiento de la intubación rápida en pediátricos y debe realizarse al menos por 3 minutos con la FiO2 al 100%, mediante un sistema que ayude a la concentración de oxihemoglobina. La premedicación. La premedicación se utiliza para optimizar la eficacia de los medicamentos entre 2 y 3 minutos previos a la inducción de la sedación. Esta se puede llevar a cabo de forma simultánea, como dije, según las recomendaciones, con la preoxigenación. La inducción y parálisis. La inducción de la sedación, hay que inducir la pérdida de conciencia del paciente para poder llevar a cabo la intubación endotraqueal, ya que sería imposible realizarlo de manera consciente. Realizaría vómitos, náuseas y esto complicaría todo el procedimiento. La parálisis se utiliza con bloqueantes neuromusculares y se realiza después de que el paciente esté totalmente sedado. Esto para disminuir las complicaciones en la intubación, que podría ser en espasmos glóticos, espasmos de la laringe, laceraciones o una falta de visión. La protección de la vía aérea y el posicionamiento. La protección de la vía aérea se ayuda también utilizando los relajantes musculares. Esto va a ayudar en la optimización de visualizar la intubación endotraqueal. También se utiliza la maniobra de Selig. Esta maniobra de Selig se considera o se utiliza en los pacientes, pero puede causar problemas también. Problemas de visión o de obstrucción de la vía aérea en el paciente. Esta maniobra consta de la presión en el cartílago cricoides. La posición correcta
Tiene que alinear la faringe, la tráquea y los ejes orales. En recién nacidos, lactantes y preescolares es recomendado utilizar una almohadilla por debajo de los hombros para así poder alinear los ejes. En escolares y adolescentes, en cambio, la almohadilla se coloca debajo del occipital. Como podemos ver en esto, debajo del occipital y debajo de los hombros. Es importante para tener una alineación correcta de los ejes que ya nombramos. Si es que el paciente tiene un trauma cervical, no se debe mover al paciente por una posible complicación al daño cervical. La colocación del tubo y la colocación. La colocación del tubo es importante primero determinar qué tubo se debe utilizar. Aquí tenemos una tablita que nos puede ayudar diferenciando según la edad o el peso del paciente. Como podemos ver, se utiliza desde el número de tubo 2 hasta el número de tubo 4, dependiendo. Los centímetros a introducir por la boca, igual, se diferencian según la edad del peso, según la edad o el peso. En el número del tubo endotraqueal, a partir de los 2 años podemos utilizar una fórmula, que sería 4 más el resultado de la división entre la edad del paciente y dividido para 4. Ese sería el número del tubo. Y los centímetros a introducir, se pueden utilizar el número del tubo por 3 como de manera general. Es importante para la colocación del tubo poder observar, como podemos ver, las cuerdas bucales y la glotis como tal, para que no exista una errada colocación. Dentro de las maniobras de Selig que nombramos, se utilizan para poder visualizar mejor la glotis. Aquí está la colocación y el posicionamiento del laringoscopio y con esto el tubo endotraqueal. Es importante también realizar una radiografía para visualizar en dónde está ubicado el tubo y si es que existe alguna complicación, como ya lo veremos más adelante. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que realizar? Primero se debe abrir la boca del paciente. Esto se ayuda gracias con a los relajantes musculares que se utilizan después de la sedación. Esto, a partir de los 30 a 60 segundos después de administrar el relajante muscular, se debe comenzar. Hay que comprobar la relajación de la mandíbula y la flacidez. Esta se abrirá fácilmente y tendrá la alineación con la almohadilla según la edad. Se coloca el laringoscopio con la mano izquierda y se introduce por el lado derecho, avanzando hasta la base de la lengua y rechazando hacia la izquierda. No debemos no debemos aplastar la lengua. Se coloca la venícula sobre la epiglotis con la hoja recta. ¿Qué es lo que se debe realizar? Se debe hacer una tracción en un ángulo de 45 grados a manera horizontal. No se debe aplastar o apalancar la lengua. Se debe insertar el tubo endotraqueal por el lado derecho de la camisura bucal. Esto se dibujaría una V con la pala del laringoscopio. Y va a pasar a través de las cuerdas bucales. Hay que tener cuidado porque se pueden lastimar y puede haber una parálisis de las cuerdas bucales. Inmediatamente se retira el fiador después de introducir el tubo endotraqueal. Y si es que el paciente no se estabiliza después de colocarle el tubo, debemos revisar que esté bien colocado, que si es que hay una obstrucción del tubo endotraqueal que colocamos o existe un neumotórax. También hay posibles errores como que no funcione el respirador o que esté el oxígeno desconectado. La recomendación que se utiliza es utilizar tubos con neumotaponador, o sea, con bolsa. Y la presión que se debe utilizar en el balón dice que un promedio de 20 milímetros de mercurio. Esto mejora la incidencia de reintubaciones y cambios de tubo, con esto también el menor consumo de gases de anestesia. La confirmación. La confirmación es necesario utilizar imágenes de rayos X, de ecografía e incluso podemos utilizar la auscultación.
Esto está dentro de la gestión de postintubación. Los cuidados que se deben realizar es insuflar el neumotaponador, la bolsa, para poder confirmar así también la ubicación y la posición adecuada. Se auscultan en 5 puntos y se debe visualizar el vapor expirado en el tubo orotraqueal. También se debe observar también una expansión torácica y una radiografía de tórax que nos ayuda también con el posicionamiento del tubo, además de descartar la presencia de complicaciones, entre ellas, como dijimos, neumotórax. Las complicaciones que estaban nombradas dentro de las guías, pero que no eran tan comunes, que eran comunes, era bradicardia e intubación en el bronquio. La bradicardia se daba, para evitar la bradicardia se daba la premedicación, entre eso se daba atropina. Intubación en el bronquio, las atelectasias de vértice derecho, traumatismo dental, traumatismo de la vía aérea, hipoxia y laceración de la mucosa, que podía ser edema faríngeo, edema de la glotis. Se podían dar en menor manera, pero estas podían generar trastornos a futuro, entonces se debe tomar en cuenta realizar que la realice una persona experimentada. Estas son las referencias que se utilizaron. Muchas gracias por su atención.